Pues muchas gracias Deyanira, José Higuera López, muchas gracias al CUNY, al Mexican Studies Institute y qué alegría estar aquí, ver estos escritores de tan distintas trayectorias, corrientes, géneros y hablar de un tema como la memoria y la resistencia. Bueno, yo creo pero igual es una provocación ahí. Yo creo que escribir es una carrera contra, o más bien en pro de la memoria. O sea, escribimos porque no queremos que nos olviden, porque queremos dejar una huella en este mundo y no hablo de los individualismos de, ay, soy escritor, me siento escritor, sino dejar testimonio de una época, de un pueblo, de lo que queremos decir. Me gustaría empezar un poco con esta idea, a ver qué opinan ustedes. Martín Coan, Deyanira los presentó brevemente, entonces yo les voy a decir un poquito muy rápido para no perder tiempo valiosísimo de esta mesa. Pero bueno, Martín Coan es un escritor argentino, ganó el premio Herralde de novela. A mí me da mucho gusto verlo aquí porque nos vimos en la FIL de Guadalajara el año pasado, hablando de América Latina. Fíjense, qué curioso, ¿no? Siempre nos tocan como temas así. Ajá, temas así insignificantes, ¿no? Luego está Rodrigo Fuentes, que es ecuatoriano, guatemalteco, que publicó su libro de cuentos en Guatemala, en varios países de América Latina, no nada más en su tierra. Pero además, una cosa importante, va a salir en México. Dharma Books, Dharma Books lo publica este año en México. Gabriela Couturier. Gabriela tiene una novela publicada con Océano, las dos con Océano. Una con Cali Arena y la más reciente es la de Editorial Océano. Gabriela, bueno, es internacionalista. También un día dijo, esto es lo mío, escribir es lo mío. Y vamos a hablar también un poco de esto, ¿no? De cómo se relaciona, yo creo, la vocación con el tema de la resistencia. Para mí tiene todo que ver. Y bueno, Tania Tinajero, Tania acaba de ganar un premio muy importante en México, el premio Otra Vuelta de Tuerca para novela negra, y estoy muy feliz de estar con todos ustedes aquí. Bueno, ¿cómo ven esta propuesta de la memoria, del escribir, pues para dejar una huella en la tierra, en el mundo, en las generaciones que vienen, para que sepan cómo vivíamos, quiénes éramos? A lo mejor es muy ambicioso esto, pero a mí en lo personal me interesa más este asunto que el asunto como individual de los egos de cada quien. No sé quién quiera empezar. Martín. Dedazo. Ahora sí. Sí. Eh, sí, efectivamente, porque en rigor no sabemos lo que va a ser recordado y lo que no. La dinámica de la literatura, en realidad lo verificamos todo el tiempo. Estamos todo el tiempo viendo. Hay una práctica que puede ser un poco eh, deprimente, pero al mismo tiempo me parece necesaria, que es revisar, por ejemplo, suplementos literarios o revistas literarias de hace 50 años. Y lo que 50 para mí ya es cuando yo estaba vivo. Para algunos de los que están acá, 50 es historia antiquísima, para mí no. Y es muy notorio, salta a la vista de qué modo y hasta qué punto lo que estaba en el centro del escenario, de lo que se hablaba, lo que parecía destinado a perdurar, lo que parecía tener el sello de lo inolvidable, se ha perdido. Se ha perdido. No están ni en lo que llamamos canon, ni en lo que llamamos, como sea que lo llamemos. Y a cambio, expresiones literarias que estaban relegadas, o que estaban incluso desconsideradas o incluso pasadas por alto, que simplemente no habían sido percibidas o no habían sido detectadas, fueron objeto después de una revisión, de una recuperación, o como se suele decir, de un rescate. De manera que diría, la literatura, al igual que nuestras propias vidas, lo que vamos recordando y lo que vamos olvidando,
no tiene el sello de lo indeleble, que es lo que uno quisiera en el fondo, sobre todo en la propia vida, ahí sí a nivel individual, pero no de ego literario, sino en la vida, ahí donde uno quisiera, por ejemplo, que tal o cual persona no se olvide de nosotros y nos damos cuenta de que ya nos ha olvidado. Entonces, en la literatura, no sabemos cómo es esa dinámica. Y al mismo tiempo la dinámica no ocurre por sí misma, intervenimos en esa dinámica. Y yo no lo pensaría, o no lo pensaría sobre todo en términos políticos, ahí donde la literatura interpela también una memoria política, porque hasta aquí estaríamos pensando en esta dinámica o esta ida y vuelta de memorias y olvidos, y lo que parecía inolvidable queda relegado y lo que parecía desatendido de pronto está en el centro de lo que se recuerda. Pero me parece que la memoria y el modo en que apostamos a la memoria tiene que ver no solo con contrarrestar el olvido, sino también con otras memorias. Tiendo a pensar el espacio de la memoria como un espacio de lucha entre memorias y no solo de lucha de memoria contra olvido, aunque también a veces hay luchas de memoria contra olvido, dado que como los argentinos nunca salimos de casa sin citar a Borges, así que voy a hacerlo. Pero sabemos por Funes el Memorioso, ese gran cuento de Borges, que no hay memoria total y que esa situación extrema de una memoria total es algo abrumador, es insoportable y no es ni siquiera una memoria. Ese personaje famoso de Borges, Funes, que tiene una memoria total, lo que él hace en sentido estricto no es recordar. Porque como no olvida nada, tampoco se podría decir que recuerda. Por lo tanto, la memoria necesita olvido. En ese sentido es que pienso no ya de un lado la memoria y del otro el olvido, sino cómo cada una de nuestras memorias, qué clase de olvidos habitan nuestra propia memoria, y luego nuestra propia memoria no con qué olvidos dialoga o confronta, sino con qué memorias alternativas o contrarias a las nuestras. Entonces, digo, la literatura efectivamente establece memorias posibles, pero al interior del campo de la literatura hay distintas formas de la memoria, distintas entre sí u opuestas entre sí, y la literatura es para mí también un espacio de lucha entre memorias distintas. Bueno, no sé si... Gabriela, por Es que favor. sí, se me ocurrió oyéndote que sí, por el lado de la literatura, pero también eh, para que no, si tienes la suerte de caer del lado correcto de la revista, ¿no? 50 años después, para que tampoco se olvide aquello de lo que estás hablando, que también es una constancia del momento, o sea, de las personas de las que hablas, que si son historias reales, que bien, pero si es un personaje también. Es decir, que no se olvide eso de lo que en ese momento te pareció suficientemente importante como para dedicarle los años que les dedicamos a los personajes o a las historias, ¿no? No uno como autor, sino las vidas que de otra manera se pierden por completo, ¿no? Y tal vez si no estás del lado correcto de la revista, en todo caso queda el libro. Creo que es una manera de recordar a las personas, pero los momentos también. La forma de vida, lo que importaba, lo que te importaba a ti como escritor y lo que les importaba a los personajes como habitantes de la historia. Y en ese sentido es la resistencia a que se pierda, ¿no? Creo que son los dos aspectos de la misma posibilidad. No sé si Rodrigo o Tania tengan alguna reflexión al respecto o a lo que han dicho Gabriela o Martín, que es más interesante. Sí, tal vez de cierto sentido la literatura es un poco la radiografía secreta de la sociedad, ¿no? Es una especie de río subterráneo que ya avanza a velocidades distintas, que a veces surge, que a veces desaparece, pero que siempre está contando una historia ahí resistente a la versión oficial, ¿no? Claro, eso lo sabemos, pero también hay un tema de cómo se cuenta esa radiografía secreta, cómo se cuenta esa corriente secreta, ¿no? Y yo pienso en el caso guatemalteco, todos conocemos el testimonio de Rigoberta Menchú, poderosísimo, pero también inauguraba, junto a otros testimonios, una forma nueva de contar, ¿no? Y entonces también a veces creo que esa radiografía secreta depende no solo de lo, claro, de lo que se cuenta, sino de contar de maneras distintas, ¿no? Después viene una época donde se deslegitiman ciertos aspectos de ese testimonio, pero después
aparece, digamos, un Horacio Castellanos Moya y lo parodia ese testimonio, ¿no? Aparece pues un Rodrigo Rey Rosa e inventa una forma nueva de contar la historia y el archivo a través en el material humano, por ejemplo, ¿no? Y se van como recuperando y dándosele vueltas de tuerca ahí a las maneras de contar, ¿no? Y creo que también entonces, ese es un lado que me interesa de cómo la relación de literatura con memoria. Y por último hay un tema ahí que no sé si nos pasa que cuando escribimos de memoria, del pasado, cosas que han sucedido, que hay una cualidad un poco fagocitaria de la literatura respecto a la memoria, en que el momento en que se escribe, casi que la memoria, el texto coloniza un poco la memoria, ¿no? Y lo que recordamos ya no es, eh, bueno, lo que recordábamos antes, o quizás en términos más, entre comillas, objetivos, lo que sucedió, sino que lo que el texto nos dice. Entonces también una tensión ahí entre memoria y literatura, creo yo. Bueno, pues yo soy nueva en esto, soy guionista, entonces no podría ponerme a hablar de literatura porque no me siento capacitada para hablar en esos términos de literatura, pero podría dar un ejemplo de lo que pasa en México, ¿no? Cuando yo era niña, como muchos extranjeros cuando llegan a México ven tantas crucecitas en la calle y piensan que ahí están enterrados los muertos, ¿no? En realidad no, son recordatorios de gente que ha muerto ahí, en accidentes, porque se cree que si tú no le pones su crucecita a alguien que murió en un accidente, su espíritu va a vagar, ¿no? Y hace como un año mataron a una chica en el DF, como a muchas, o sea, como a miles, creo que son 11 al día, en feminicidio, y la fueron a arrojar cerca de donde yo vivo, en la carretera hacia Cuernavaca, hacia Tepoztlán. Y un grupo de feministas pintó una barda en memoria de esta chica. Yo alcancé a tomarle una foto, pero rápidamente desapareció. Entonces, hay un tipo de recordatorios que se permiten, hay un tipo de memorias que se permiten y otras que son borradas. Ese caso ahorita es muy polémico porque el feminicida y su ayudante tenían nexos con el fiscal de Morelos, que es el estado donde yo vivo, y ahorita está en un debacle entre que si lo apresan y lo sueltan y lo apresan, el fiscal del estado, ¿no? Es impresionante. Entonces, yo al escribir a lo que iba era a tratar de rescatar esa memoria de todas esas mujeres muertas, que son tantas que ya no tienen nombre, o sea, son hashtags con el nombre de la que querramos aquí, va a haber una muerta. Y entonces a veces la ficción, ¿no? Yo no podría hablar de literatura, pero puedo hablar de ficción. La ficción a veces eso nos ayuda a plasmar en un personaje algo que está sucediendo generalizado, entonces no es no son todas, pero es un personaje que está representando algo que está pasando y en ese sentido creo que la literatura también rescata lo que sucede en el momento. Muy bien, muy conmovedora tu intervención por razones obvias. Yo estoy viendo por aquí a Jimena Santaolalla. Hola Jimena. Y este tema de memoria y resistencia creo que tiene todo que ver con la novela de Jimena, a veces Despierto Temblando, que ganó el premio Mauricio Achar del año pasado. Antepasado, si es que siempre va uno atrás, justamente sobre Guatemala y justamente sobre este régimen tremendo del general, recuérdame el nombre. Ajá, soy malísima. Allí creo que la tensión entre la memoria y la resistencia están todo el tiempo ahí. Entonces, ¿cómo juega la literatura esta tensión? Tú hablabas, Rodrigo, de la tensión entre la memoria. Creo que fuiste tú, ¿verdad? La memoria, la literatura, una tensión ahí. Pero cuando se involucra este otro factor, yo puse de ejemplo la obra de Jimena porque la vi ahí y dije, bueno, ¿qué más que
que este ejemplo es poderosísimo, de a veces despierto temblando, de esta tensión. Pero ustedes, ¿cómo han trabajado? Si es que la han trabajado, ¿qué tanto les interesa esta tensión entre la resistencia y la memoria? ¿Quién quiera empezar? Yo cuando estaba preparando, ¿no? Resistencia y memoria, uno se puede ir por cualquier lado, pero una de las cosas que a mí me interesó en mi primera novela, esta otra orfandad, fue em, re- de cierto modo la memoria que tenemos de quién somos, o de lo que queremos ser, de cuál es. Me importaba mucho hablar de la esencia de mi personaje y la resistencia a convertirse en algo distinto, algo un lugar a donde no querías llegar, ¿no? Como impulsada por lo que sea, y puede ser cosas muy buenas o muy malas, puede ser tu ambición y tus ganas de progresar o tu necesidad de probarte o de mejorar, lo que sea, o algo que es que va en contra de tu esencia y que te hace cambiarte hacia algo que después ya no te reconoces a ti mismo o que llegas a despreciar, que no te satisface. Entonces, eh, una de las cosas que se me ocurrió, que no es evidente en esta novela, porque no es una novela ni histórica ni real, es esta tensión también entre quién nos sabemos, quién sabemos que somos, qué memoria tenemos de nosotros mismos y cómo resistimos convertirnos en alguien que no queremos o cómo resistimos para regresar a alguien de quien necesitamos la esencia que teníamos originalmente. No sé si fui clara en absoluto, pero Como una resistencia hacia lo interno, entonces sí, una sería. resistencia interna Interno. a no ser algo que no quieres o a regresar a ser alguien que crees que eres internamente, pero te estás convirtiendo en alguien más, ¿no? Como nos pasa mucho cuando, en fin, estamos en el trabajo equivocado. Y un poco la pregunta que guía la novela es eso, ¿no? ¿Qué estaríamos dispuestos a pagar por regresar a ser quien somos realmente? ¿Qué apostaríamos? ¿Estaríamos dispuestos a perderlo todo por la oportunidad de volver a empezar? Claro. Y llegar a donde queríamos ser, quien queremos ser, recuperar esa esencia. Rodrigo Martín, Rodrigo. Sí, sí, no, me hizo pensar lo que dijo Gabriela. Creo que a la hora de narrar, digamos, un evento que pertenece a la memoria colectiva, que por otro lado, precisamente la memoria colectiva es la que no es colectiva en muchos casos, ¿no? La que está es un territorio en disputa. Eh, y ahí siempre hay o para mí, no siempre, porque solo es un libro que escribí como enfocándome en esto, pero hay un trabajo difícil que cómo narrar este pasado. Uno de los eventos que narro aquí es el asesinato de mi abuelo en el 79 con un régimen militar también de Romeo Lucas, que es precisamente el previo al de Ríos Montt. Y claro, yo tengo una versión pasada de mis padres, ¿no? De mi abuela. Es una versión que también circula obviamente en cierto sector de la sociedad guatemalteca, crítica del régimen, pero también sé que esa versión, al narrarla, debo hacer resistencia contra la versión que estoy contando, intentar encontrar los matices a esa versión, jugar incluso con la forma, si se puede, de esa versión, ¿no? Que es una versión que ya hemos escuchado mucho y con razón, ¿no? Con buena razón. Y por ejemplo, en el caso del libro, para narrar esa parte, lo que me di cuenta es que yo no podía narrar eso porque yo no había vivido eso. Y hablábamos un poquito contigo antes, cuando estábamos afuera de Svetlana Alexievich, ¿no? Y el tremendo modelo que es ella para narrar desde una forma coral ciertos eventos históricos, como el desastre de Chernóbil o la guerra afgana rusa, que acude a diferentes testimonios que tienen mucha textura y son narrativamente poderosísimos. Y ahí yo acudí justo a, digamos, mucho más cercano y de una ambición distinta, pero a mi abuela, a mi tía, que por cierto está ahí, ella tiene un texto en el libro, y a mi mamá. Y,
y que también eran narrativamente poderosísimos, pero presentaban una forma diferente de narrar ese pasado y una forma que no coincidía con la mía. Y ahí había una resistencia a la narración de la memoria que me pareció interesante. Sí, lo pienso en esa misma dirección, sí, pensando memoria y resistencia en relación a la literatura y todos, o yo por lo pronto me dispongo a ubicarme efectivamente del lado de la literatura y del lado de la resistencia o de la literatura como resistencia, pero la literatura no es siempre resistencia, sino es, digamos, nos gusta pensarnos así y eventualmente nos posicionamos de ese modo, pero le estaríamos concediendo a la literatura más de lo que la literatura, no sé, se merece. Hay literatura de resistencia y hay literatura del poder. Si es que estamos pensando la resistencia como resistencia al poder, si lo vamos a poner en esos términos, si no, digamos, si no, no habría disputas al interior del campo literario y las hay. Entonces, hay memoria, hay literatura de resistencia y literatura que no es de resistencia. E insisto, hay memorias que son de resistencia y memorias que no son de resistencia. Todo depende de esa resistencia respecto de, sobreentiendo que de un poder, dependerá de las prácticas de poder para ver cómo se practica la correspondiente resistencia. Tania presentaba un caso drástico en el cual el poder quiere silenciar. Ahí donde el poder silencia, decir es una forma de resistencia. Ahí donde el poder quiere el olvido, recordar es una forma de resistencia. Pero sería fabuloso que el poder, digamos, operara siempre de ese modo, que es más claro, más terrible, pero más claro. La verdad es que no opera siempre así. No siempre propugna el silencio y el olvido. En general, en realidad yo creo que más a menudo construye discursos y construye memorias, que son discursos del poder y son memorias del poder. Si el poder, digamos, si digo poder porque resistencia me remite a eso, yo creo que estoy entendiendo bien. Si el poder solamente acallara y aplastara y silenciara y procurara el olvido, en un punto sería más sencillo para la literatura. Y para nosotros que nos dedicamos a la literatura, porque habría resistencia en el solo acto de tomar la palabra, y habría resistencia en el solo acto de hacer memoria, pero ahí donde, en tanto y en cuanto el poder no solo calla, también habla. Y no solo olvida y hace olvidar, también establece memorias, entonces no necesariamente memoria es resistencia. Cuando el poder quiere, lo que vos planteabas, Tania, me parece contundente. ¿Qué pasa con las memorias y en relación a lo que planteaban? Que es que uno escribe también respecto de otras memorias. A mí me interesa mucho esa zona de cristalización de la memoria, que creo que Rodrigo un poco lo planteabas en esos términos. La memoria que transcurre como resistencia no respecto de un horizonte de olvido, sino de cierto tipo de memorias cristalizadas y establecidas. Y al interior de esas memorias me interesan a mí los olvidos de esas memorias. Y me interesa mucho en la memoria colectiva los recuerdos equivocados, los recuerdos colectivos. Que toda una sociedad recuerde algo y lo recuerde mal. Pero pasa. Bueno, acá en esta misma mesa vos recién decías, ¿quién dijo? Nos estamos olvidando de lo que está pasando ahora mismo. Ya no nos acordamos bien quién dijo qué. Imaginemos en 100 años qué vamos a hacer con esta mesa. Entonces, los recuerdos equivocados cuando son colectivos, cuando son personales también, pero vamos en la línea de superar la instancia personal o individual. Cuando hay recuerdos sociales, recuerdos colectivos que están equivocados, me interesa eso muchísimo porque ese error señala algo sin dudas muy potente. Entonces ya no estamos memoria contra olvido, sino las fallas de la memoria. Cuando una memoria colectiva falla en el sentido, insisto, no del olvido, sino de fabricar un recuerdo de algo que nunca ocurrió. Se me ocurre, yo tengo un ejemplo sencillo en un punto. En la Argentina se jugó el Mundial en el año 1978 durante la dictadura militar. El Mundial, los argentinos, yo tenía 11 años, lo vimos en televisión en blanco y negro, porque en la Argentina había televisación en blanco y negro. Mucha gente recuerda y jura que lo vio en color. ¿Cómo y por qué se fabrica ese recuerdo de algo que no ocurrió, salvo gente de mucho dinero que podría tener un tipo de aparato con un tipo de conexión? Socialmente lo vimos en blanco y negro. Lo que sí ocurrió durante la dictadura es que crearon el canal que permitía transmitir, pues no íbamos a pasar el Mundial en blanco y negro a Europa, ellos querían en color. Entonces la dictadura sí construye el canal de televisión y toda la tecnología para transmitir en colores. Pero fuera de Pero Argentina. afuera.
Entonces se fabrica un recuerdo de algo nunca vivido y ese recuerdo equivocado no es sino la expresión de la eficacia de la propaganda de la dictadura de aquel momento, de haberse modernizado y tecnologizado. Entonces esa memoria, que es memoria del poder, no de resistencia, fabricó socialmente un recuerdo por el cual la gente, todos recordamos haber vivido algo que en realidad no vivimos. Esa zona me interesa mucho. No, pues súper interesante. Y en México tenemos también, yo creo, muchos ejemplos, ¿no? Sonadísimo Se cayó el sistema de 1988, ¿no? De las elecciones del 88, cuando mágicamente se cayó el sistema y mucha gente se la cree y lo recuerda de esa manera. Ah, ya tienes. Tania. Sí, bueno, en mi experiencia personal, escribir sí fue un acto de rebeldía, de resistencia sobre todo a la censura. Como les decía, yo soy guionista, llevo 23 años escribiendo, pero para medios audiovisuales, mucho en telenovelas y series donde pues no puedes escribir lo que tú quieras, ¿no? Todo está dictaminado por el mercado, por lo que quiere un productor, por lo que supuestamente quiere la audiencia. Cada paso está medido para atrapar y atrapar y atrapar, ¿no? Hay una serie de reglas y de corsets en los que te van metiendo, que a mí me llevó a una desilusión profunda de lo que era mi profesión, y decir, esto no es de lo que yo me enamoré, ¿no? Este no es lo que yo quería hacer cuando me imaginaba que iba a ser guionista, ¿no? Me imaginaba, pues no sé, escribiendo películas de arte, ¿no? No escribiendo telenovelas de Televisa, ¿verdad? Donde, no, al final se tienen que casar. Ok, y así como uno tratando de resistir y de decir, no, vamos a proponer algo diferente. No, la audiencia no quiere eso. Entonces, yo ya estaba un poco harta de escribir y escribir y escribir diario, que es lo que más amo, pero de cosas que a mí no me interesan. Entonces, para mí sí, escribir fue ese acto de resistencia a eso, al mandato de lo que tengo que transmitir, ¿no? De lo que a mí me interesa decir, ¿no? Y bueno, esta novela, que es una novela policíaca sobre lo que sucede en México en cuestión del feminicidio, pues yo quería abordarlo y eso en una serie o en una película, o sea, iba a estar todo, pues como les digo, ¿no? A conveniencia del productor, a conveniencia de la audiencia, a conveniencia del rating, y la literatura en ese sentido me abrió una puerta mágica hacia todas las posibilidades, ¿no? Hacia poder poner canciones y no pagar derechos, hacia poder decir, hablar sobre el sistema y la corrupción y que no hubiera problema, ¿no? Yo estaba fascinada de poder contar y contar y contar y que nadie me dijera, no, eso no, no, eso no. Entonces, sí ha sido maravillosa esa oportunidad de poder hablar de esa libertad de poder hablar de lo que a uno le interesa. Porque la literatura no tiene tanta importancia, la vigilan menos. Pues no sé, no hay. Sí hay lectores sensibles y no sensores, pero no fue mi caso. Sí, pero no tiene la trascendencia masiva que tienen las series de televisión, a eso te refieres, ¿no? O sea, no sí. importa tanto. No, pues somos el mismo grupo de personas casi siempre que vamos a las ferias, que compramos libros, que buscamos. También me interesa explorar el tema de la resistencia, hablando un poco en lo personal. Y ahora que Tania lo mencionó, yo me refiero también a un modo de vida. O sea, yo creo que de decir, yo voy a ser escritor, escritora, y dedicarte a eso también implica una visión del mundo en la que sabes que vas a tener que resistir. Primero porque vas a tener que hacer otra serie de trabajos, puede ser profesor, no sé, para poder dedicarte a la literatura, porque no es fácil. Entonces ya habló, me pareció muy importante lo que dijo Martín de las resistencias y de las memorias del poder y las que no lo son y las que van en contra del poder. Pero en cuanto a lo individual, que además nunca es individual, también tiene que ver con el poder. Todo tiene que ver con el poder porque de alguna manera tenemos que pensar
¿de qué vamos a vivir? Y si tenemos que pensar que no vamos a escribir los 365 días del año o no solamente, ahí también hay una actitud individual de resistencia. No sé si estén de acuerdo ustedes. Te veo que quieres contestar. Sí, sí, es que lo que dijo Tania me gusta un montón, me parece muy importante porque estábamos hablando casi de resistencia al régimen, al militar, pero es la resistencia al mercado lo que estás hablando, ¿no? En cuanto al el trabajo del guionista y lo que te permite la literatura. Y lo del trabajo y cómo hacemos para escribir, bueno, yo tengo la fortuna que debe ser el caso de varios de ustedes que somos escritores contrabandeados a PhDs en academia estadounidense, ¿no? Y claro, pues aquí hay plata que no hay allá, ¿verdad? Hay oportunidades, te dan una biblioteca por 7 años, a veces extendibles incluso, ¿no? Para leer, para escribir, para aprender, para jugar FIFA hasta altas horas de la noche, ¿no? Lo que sea. Y eso es lo que también uno está buscando, pero el tema de cómo, digamos, también hay una especie de, es un tremendo privilegio y a la vez uno es, digamos, yo escribo mucho sobre Guatemala, mi atmósfera emocional, literaria, afectiva está afincada allá y hay una especie de sensación quizás de estar traicionando eso un poco también, ¿no? Estando acá, escribiendo sobre allá, en fin, eso quería lanzar, pero me hizo pensar lo que estás diciendo. Mi situación personal es otra. Yo vivo en Buenos Aires, trabajo en la Universidad de Buenos Aires, o sea, en la Argentina, que es un país del tercer mundo, que se está postulando fuertemente al cuarto, y nos van a recibir en cualquier momento. Si es que no hemos sido ya recibidos. Tengo a título personal la suerte, en mi caso, es que la docencia me fascina y es una vocación tan fuerte como la de la escritura. Si yo fuese multimillonario y pudiese renunciar a mi cargo docente para dedicarme todo el día a escribir, no lo haría. Y no lo haría en parte porque la docencia me apasiona. La disfruto enormemente, la escena de, bueno, estamos en una universidad. Y al mismo tiempo, desde el punto, y aquí mismo estuve yo una vez en un congreso, me doy cuenta, en el año 2006. Em, a título estrictamente personal, no sé si me resultaría bueno tener todo el día disponible. Mi experiencia personal, cada uno lo vive a su modo, intercambiaremos en todo caso. Nada se desperdicia tanto como un día que está totalmente vacío, uno siente que se puede permitir distracciones, pérdida de tiempo, total, hoy no tengo nada, y ese día se va en la nada. Son los días más desperdiciados del mundo, y cuando tenés una reunión de 10 de la mañana a 1 de la tarde y después una clase a las 7 de la tarde, esas 6 horas de la tarde rinden. Digo, porque si no me parece que hay como un ideal del perfil de escritor rico, porque la palabra el que tiene resuelto el aspecto económico para disponer de todo el tiempo y de todo el día. Yo le pongo menos épica a la literatura y a la condición de escritor. No le veo una épica de, bueno, tengo que dar clase y sin embargo escribo las novelas. Las escribo porque me gusta escribir. No hay ninguna inmolación, no hay ningún don a la humanidad. La humanidad no espera estos textos. Si yo No eres dejara de Kafka. escribirlo, no se darían cuenta. La verdad es que lo hago porque me apasiona hacerlo y cuando a uno algo le apasiona, los tiempos los va a encontrar, los va a fabricar, los va a producir. No le veo tanta épica. Es algo que nos gusta hacer. Si después resulta que eso que nos gusta muchísimo hacer es más o menos relevante o significativo, bueno, esos textos irán abriendo su camino, irán encontrando sus lectores y siempre es fascinante cuando un texto que uno ha escrito hace ese recorrido y encuentra sus lecturas. Pero la escena en la que uno se sentó a escribir no tiene épica, es un gusto que nos damos porque es algo que nos gusta hacer. A mí me pasa eso. Esta mañana me desvelé porque vengo con un... Y bueno, y sí, escribí ahí las 2 paginitas de hoy. No tiene épica eso. Me levanté temprano, la mesa era ahora a las 5, llovía, me fui a un café acá, donde también descubrí que había estado en la calle La Guardia,
Y estuve ahí a la mañana escribiendo. No tiene ninguna épica eso, es una persona haciendo algo que le gusta hacer, punto. Reconfortante tu visión también, ¿eh? O sea, también Ay, me me da alegra que lo digas porque esperanza. no quería tirar todo tan abajo, Me da pero mucha a mí me pasa eso. A mí- No, depende, ¿eh? A mí no sabes el trabajo que me cuesta, yo la sufro mucho. Pero es que justamente cuando preguntaste, es que resistir también es aguantar. O sea, el otro significado de la resistencia también es el aguante. Es decir, uno necesita muchísima resistencia, porque es una carrera de resistencia la novela sobre todo. Eh, porque si no lo avientas todo, a ti te gusta, a mí o sea, yo veo el día lleno, digo, el día vacío y digo, bueno, qué bueno que está vacío mi día porque me puedo sentar en la tarde y todavía me quedan unas cuantas horas y nunca me siento, ¿no? O sea, para mí es espantoso pensar me tengo que sentar a escribir. Y entonces, en ese sentido, para mí sí, la resistencia es el aguante, es decir, ¿cuánto tiempo más le puedes dedicar a una cosa que le sufres verdaderamente? Porque lo quieres terminar, porque quieres ver cómo va a quedar, porque finalmente sí quiere uno decir algo. O sea, yo creo que... ¿Y tu experiencia de sufrimiento al escribir? ¿Mm? ¿Tu experiencia de sufrimiento? Mira, depende de lo que esté escribiendo, pero como que sí lo siento mucho, ¿no? O sea, lo escribo desde una, incluso mi segunda novela, que es una novela histórica, la escribí con voces, ¿no? O sea, una primera persona de una mujer de finales del siglo XIX y una epistolar de otra mujer de fines del siglo XIX. Es decir, si no hubiera yo de alguna manera, no sé, como vivido un poco las experiencias que tuvieron ellos, no creo que habría logrado transmitir lo que transmite la novela sobre ser un inmigrante pobre que se vino de Europa a finales del siglo XIX a México, ¿no? Y en ese sentido sí, porque claro, si no creo que uno le da una transfusión a lo que escribe, creo que sin la sangre de uno mismo nomás no vuela. Pero creo que además de eso, además también es esta resistencia de decir, y me falta terminar, o sea, y este personaje no me quedó, y entonces lo saco por completo de la novela, lo trabajo por separado, lo vuelvo a pensar, leo más, leo a alguien que me dé la poética o lo que sea que necesito para escribirlo bien, y es para mí mucho esa resistencia, la resistencia del aguante, no la de la contraposición. Sí, yo te entiendo porque a mí en lo personal también me cuesta. No lo sufro, pero tampoco es así como me siento a tomar un café y escribir tan Yo fácil. tomo el café, No, pero no escribo nada. no. Tania, Pues en mi caso yo sí tenía como una pequeña expectativa cuando saqué la novela de, no, ya me vi como la nueva Camila Lackberg mexicana. Voy a ser famosa, rica, y no me duró ni el mes. En la primera feria del libro a la que fui, hice amigos, escritores, dije, no, creo que estoy en el negocio correcto. Sí me gusta el dinero, creo que voy a tener que seguir siendo guionista. Pero la resistencia en ese sentido es como hacer lo mismo, pero de diferentes formas, ¿no? O sea, mi trabajo como guionista es estar sentada frente a una computadora escribiendo. Mi oficio como novelista es estar sentada frente a una computadora escribiendo. Entonces, si tengo un deadline y tengo que escribir 8 horas, porque tengo que entregar 20 cuartillas ese día, o sea, ¿cuándo voy a querer ponerme a escribir lo mío, no? O sea, es como otra vez sentada frente a la computadora, me duelen los ojos, el culo, todo, ¿no? Entonces, es buscarle ese tiempo al tiempo, ¿no? Para sentarme y hacer lo que verdaderamente me apasiona, ¿no? Y bueno, no sé si respondí. no, claro. Antes de que terminemos, yo les pedí a todos y cada uno que trajeran un fragmento de su obra, porque bueno, creo que este es lo más rico de estas reuniones literarias. A mí en lo personal me encanta escuchar a los autores leer fragmentos de su obra. Entonces, ¿qué les parece si empezamos así de Martín, Rodrigo, al revés? Bueno, entonces vamos a empezar con Tania, que además está salidita del horno,
salidita del horno su novela y nos va a leer un fragmento. Aquí. Les voy a leer el inicio. ¿Leo toda la página? Sí, tenemos tiempo. Ok. En guionismo diríamos esto es la presentación del personaje. Como siempre que tendía la cama, me detuve pensando en el ADN. Cabello sobre la almohada, saliva, una mancha del semen de mi amante. Si me mataran, los forenses podrían hacerse una idea de quién soy observando mis sábanas. Si se tratara de un crimen sangriento, sabrían, por el patrón de sangre, cómo ocurrieron los hechos y una sola gota de mi asesino en la escena del crimen podría ponerlo tras las rejas. Claro, eso si fuera la víctima en un episodio de CSI, porque en la realidad mis sábanas nunca serían examinadas, mi asesinato quedaría impune y mi muerte pasaría a ser parte de la estadística. #justicia para Heréndira. ¿En qué piensas? La voz de Francisco me regresó al momento. Sacudir la sábana, poner la colcha, acomodar las almohadas. Casual. No creo que quieras conocerme tanto, respondí intentando verme misteriosa. Nos habíamos conocido a principios de año en el Titanic, un bar en el que se podía beber al lado de policías, delincuentes, prostitutas, drogadictos, turistas perdidos, amantes de la noche y periodistas. Yo formaba parte del primer grupo, que por lo general no se mezclaba con el último. Fue el día de la masacre en Santa Catarina. 14 personas ametralladas en un bautizo. Y a mí me atormentaba la imagen de un bebé mamando el pecho del cadáver de su madre. Necesitaba un mezcal, o varios. Francisco estaba solo en una mesa, con la misma pinta de desconsuelo que yo. Lo había visto antes, tomando fotos y haciendo preguntas en el lugar del bautismo. Seguro era periodista, guapo, además. La imagen del bebé se fue disolviendo en el mezcal hasta que pude poner esa sonrisa que mi exnovio llamaba enamoratontos y que me salía natural cuando alguien me gustaba. Tengo dos fragmentos de una de cada una de mis novelas, porque creo que vienen al caso, la primera en el sentido de resistencia como aguante a disolverse, así como lo que decía yo, ¿no? A disolverte en quien te has convertido y estás tratando de ser alguien más. Y la segunda, que es verdaderamente eh, mantener la memoria como resistencia al olvido, ¿no? O sea, mantener la memoria de un momento, de una época o lo que sea. Y más, son cortos. Em, mi personaje está empezando de nuevo después de haber abandonado una vida de banquera que no era realmente lo que creía que quería. Casi exactamente un año antes, se había puesto a pensar cómo iba a hacer para descarrilar ese tren en el que iba a toda velocidad hacia un destino al que no estaba segura de querer llegar. Ahora estaba parada en medio de los escombros sin saber muy bien para dónde iba o qué seguía, pero contenta con lo que se sentía como un intento honesto por primera vez de descubrir ese ser interior que la llevaría a ser ella misma. Desde que se mudaron a Estados Unidos, había pensado que sería mucho más cobarde buscar un trabajo convencional que hacer por fin un intento cabal de perseguir su sueño de fotógrafa, significara eso lo que significara sobre su esencia. Sentía como nunca antes que tenía toda su vida por delante, lo cual de cualquier forma siempre es cierto, que tenía su sueño y la oportunidad de perseguirlo. Era un sabático, un regalo, una preparación para esa vida que hasta ese momento solo era la disyuntiva que no había tomado. Era también una buena coartada frente al compromiso con su papá. Renata sabía muy bien que su vida profesional había sido una ofrenda a su memoria, pero que la deuda, cualquiera que hubiera sido, estaba saldada, y que se debía la oportunidad de tratar de escapársele a esa normalidad que la había atrapado seductora, sutil, ineludiblemente desde hacía años. Una vez tomada la decisión, había sentido que ver Boston desde detrás de su cámara le devolvía esa energía, esa energía viva, total e irrenunciable que sentía que había perdido mucho antes de hacer algo con ella. Se había pasado demasiado tiempo sofocando el fuego que alimentaba su idea de sí misma. Lo había sustituido por una lámpara tibia y opaca, una luz bajo la que no corría el peligro de quemarse, pero que solo alumbraba los confines estrechos de la trampa.
Y el otro fragmento es una pequeña migración que sale de Francia a finales del siglo XIX y se instalan, van en dirección a las costas de Veracruz, en el Golfo de México. Pensé en el contraste entre ese silencio blanco y el barullo insistente de las selvas veracruzanas, en lo que debe haber sido la larga travesía en 1890. El salto al vacío, un acto de fe ciega que no garantizaba nada. Nada más que la imposible lejanía, la distancia insalvable que no era solo el mar o las montañas, sino la forma de vida. Una vida que no conocían, pero que sabían que tendría que ser diferente. Extraña al punto de resultarles incomprensible. Imaginé una desorientación que pasaba por el clima, sí, y también por el idioma, por las costumbres y la forma de las casas, por la vestimenta y los sabores, pero que sería sobre todo una ausencia, un desarraigo, empapado del temor de que fuera a volverse permanente, una pesadilla de la que no pudieran despertar. Sepulturas como una equivocación en la selva lejana, a las que no alcanzarían las flores de sus familias. La ausencia definitiva de esos cementerios queridos donde nunca habían dudado reposar y donde ya nada guardaría su memoria, donde ni siquiera la muerte volvería a reunirlos con los suyos. Deben de haber intuido esa voz que habría de cantar la añoranza por el terruño, pero aún más la que advertía sobre el peligro de acostumbrarse, de ya no querer regresar, preferir algo distinto a hacerse de otro modo. Deben de haber sentido la posibilidad del cambio como una amenaza vaga e intangible, pero presente, en los preparativos, en los adioses, en su imagen reflejada por última vez en los espejos de siempre. Hacía falta una temeridad poco común, un optimismo inaudito para dejarlo todo y lanzarse al mar, o una necesidad tal, una pobreza dolorosa que no dejara opción. Era necesaria una cierta inocencia, de la que tal vez no estuvieran conscientes antes de partir, pero que la lejanía, la nostalgia, deben de haber ido royendo, herrumbrando, enlodando al grado de hacerla irreconocible, al grado de hacerlos a ellos mismos irreconocibles para los que se quedaron atrás. Bueno, este es uno de los fragmentos que mencionaba del libro. De hecho, mi tía es la autora real de esto. Eh, si no está bien, ya saben a quién. Eh, dos detallitos. Uno es que mi abuelo en su niñez vivió en Marruecos y ahí aprendió francés, que tiene que ver con esto. Y el otro es que antes de que lo asesinaran, había tenido que salir al exilio porque la judicial lo había apresado en Guatemala en el 70. Ana Lucía. En la familia era famosa una conversación por teléfono que mi mamá y mi papá tuvieron cuando él ya estaba en política, pero se encontraba de viaje y ella en Guatemala. Empezaron a hablar en francés, porque ese era el idioma con el que se habían conocido en Montreal y entre ellos lo hablaban seguido. Y de pronto una voz los interrumpió. Hablen en español porque esto no lo entiendo. Imagínate. Se sabía que los teléfonos estaban intervenidos, pero también que las cartas eran abiertas y leídas por la policía. Cuando nos tuvimos que ir a Costa Rica exiliados, luego de que la judicial capturó a mi papá en el 70, seguimos en contacto con mis abuelos por carta. Mis abuelos, o mi abuelo, que quería mantener a mi papá al tanto de los últimos sucesos políticos en Guatemala, escribía cartas a doble renglón. Un renglón escrito en tinta y el segundo escrito con jugo de limón. En el primer renglón escribía temas cotidianos sobre lo que habían comido, alguna película que hubieran visto. Y en los renglones invisibles, escritos a limón, tocaba los temas delicados. En Costa Rica, mi papá abría la carta y la planchaba, y con eso se oxidaba el limón y hacía que aparecieran las palabras de la carta secreta. Y también sabes que mi papá era muy cercano a su mamá, a Mari, pero ella vivía en Xela, en Quetzaltenango, y nosotros estábamos en Costa Rica, así que se escribían cartas. Y todas las cartas de Mari a mi papá empezaban con la siguiente línea. Estimados señores de la censura, esto no es de su interés, solo trata temas personales, no se preocupen. Gracias por dejarme último porque no había elegido. Es que a mí escribir me gusta, pero leerme no me gusta nada. Entonces lo fui dejando y llegó el momento y no. Pensaba, como soy argentino, pensé en el psicoanálisis también.
práctica en la que cuando uno está muy cerca de una verdad propia, que uno intuye o presiente que va a aparecer verdad de uno, y uno no quiere enterarse de esa verdad, a eso que uno hace para no enterarse, le llaman resistencia. Eh, o sea que resistencia es también eso. Caí un poco acá. Esta novela se llama Confesión, tiene 3 partes. La segunda parte narra un hecho que ocurrió realmente en Argentina durante la dictadura militar, que es que un grupo de militantes revolucionarios tramó un atentado contra el dictador, que no resultó, pero mal, poniendo una carga explosiva bajo la pista del aeropuerto donde el avión del dictador iba a despegar. Y toda la segunda parte de la novela tiene que ver con ese hecho que, según fui verificando en distintas conversaciones, la mayor parte de los argentinos con los que hablé, muchos de mi misma edad, o sea, que habían vivido la época, no recordaban que ese atentado había ocurrido. A las 7 de la mañana salen los 3. El día ya empezó, porque es febrero. Desde hace un rato está claro el cielo. Se suben a la furgoneta, 2 adelante, conductor y acompañante, y otro en la parte de atrás, la de la carga. El piso en esa parte ya fue arreglado. Una plancha de metal, soldada y remachada sin demasiada prolijidad, cubre ahora lo que hasta hace poco era un boquete. El que viaja en esa parte, la de atrás, ya no tiene necesidad de ir agarrado. O sí, pero para no andar zarandeándose, no para evitar ir a caer en el agujero. Por ese agujero pasaba perfectamente el cuerpo de cualquiera de ellos. De hecho, en los sucesivos días, el cuerpo de todos ellos había pasado por ahí, para salir y para entrar, para bajar y para subir. Después quedó y era un peligro. En una frenada brusca o agarrando un pozo en la calle, quien perdiese el equilibrio y se embocara justo en el hueco destapado podía ir a parar sin más al pavimento, romperse algo, lastimarse mucho, ser incluso pisado por una rueda de la citroneta. Y peor que eso todavía, podía llegar a llamar la atención. Son las 7 y salen. El día llegó. Durmieron ahí, en la casa de Pepe y de Erika. Cenaron los 4, Pepe y Erika, David y Martín. No hay espacio en el monoambiente. Se las arreglaron como pudieron, comiendo en el piso. Y se las arreglaron como pudieron para dormir. La camita, un sofá, el piso. Comieron los 4 y durmieron los 4, pero salen 3. Erika se queda. Erika no va a participar de la operación. Durante la cena hablaron de música. Hablaron, pero más que nada habló Martín. Y de música, pero más que nada de piano. De piano y de pianistas. Porque Martín sabe mucho de eso, de piano y de pianistas. Él mismo es pianista. Toca muy bien. Sabe mucho de pianos y de pianistas y también sabe mucho de explosivos. Lo admiran, entre otras cosas, por eso, porque conjuga esa clase de saberes, los de una cultura más refinada, con los netos saberes prácticos, los que permiten pasar a la acción. Todos ellos deploran una disyuntiva de esa índole, pero no todos ellos están en condiciones de superarla. Martín sí. No solamente los entretiene escucharlo hablar de Gulda, de Richter, incluso de Mauricio Pollini. No solamente los ayudó a distraerse en la víspera de la operación, también les infundió confianza, también los hizo sentir más seguros de sí mismos. Conversaron, comieron, después se acomodaron para tratar de dormir. Pasó la noche, amaneció, ya son las 7, salen. Pues muchísimas gracias. A mí me gustaría darle la palabra al público porque creo que también, aparte de escuchar a los autores, sus opiniones y escucharlos leer,
el iniciar un diálogo con ellos, el tener la posibilidad de preguntarles algo, de comentarles algo, creo que puede ser muy interesante. ¿Alguien? Ah, ya levantaron la mano allá atrás, hasta allá atrás. Martín, ¿puede ser Milei un personaje novelesco? Ojalá, porque permanecería en el plano de la ficción y no para la realidad como se nos vino. Todo puede ser un personaje novelesco. Lo que Milei le plantearía a cualquier novelista son severos desafíos al principio de verosimilitud, porque ese hombre es real, pero no se puede creer. Te lo pregunto a partir de ciencias morales, de la novela, ¿no? ¿Cómo lo trabajaste eso? ¿Cómo trabajaría ahí algo así? Pienso en Museo de la Revolución, antes un poco. ¿Cómo iría algo de esta Argentina de hoy? A propósito de memoria y resistencia, ¿no? Se agradece mucho las referencias. En ese punto me parece que entendemos la memoria como lo que en parte también es, que es una manera de dar sentido. Porque hacemos memoria narrando, y narrando no hacemos sino dar sentido. En definitiva, hacemos memoria. Por eso decía, hay distintas formas de dar sentido, es decir, distintas formas de hacer memoria. Se supone que esta posibilidad colectiva de dar sentido, es decir, de hacer memoria, habilita también la posibilidad de perspectivas de sentido a futuro. Es decir, tenemos también posibilidad de narrar hacia adelante y dar sentido a futuros posibles. ¿Qué pasa cuando el futuro concreto, por ejemplo, el que se presenta ahora en la Argentina, aparece algo que es del orden del sinsentido? Entonces tenemos que volver a Beckett y ver qué pasa, a ver qué podemos hacer con esto. ¿Alguien más? Hemos hablado de memoria y resistencia y todos ustedes, de cierta manera, resistieron presiones, resistieron para convertirse en autores. ¿Cómo lo lograron? Porque habemos muchos aquí que nos hubiera encantado escribir, mas sin embargo no somos. ¿Qué nos darían a nosotros de consejo si quisiéramos convertirnos en autores, resistir la sociedad? Una crisis existencial te puede ayudar mucho, porque al escribir puedes sanar, ¿no? Entonces, siempre tener un proceso fuerte de algo que te pase a ti, despierta una llama de esto lo necesito compartir con alguien más, lo necesito convertir en algo más, lo necesito transformar porque no lo puedo ya tener dentro del pecho, ¿no? Entonces, pues eso, sufrir. Una fuerte dosis de necedad también. Porque si no te empeñas, pues no acabas y ya. O sea, sí, se tiene uno que clavar sí, tiene uno que ser un poco terco, creo. Yo escuché la palabra presiones en lo que vos dijiste. Me parece que puede haber un problema con la palabra. No hay ninguna presión. ¿Cuál es la presión? Justamente. No hay ninguna presión. Vos sabés escribir, estás escolarizada. Ya está. No escribís nada. Nunca escribiste nada. Pero quiero decir, no, porque por lo menos mi experiencia, lo compartimos con los compañeros, cada uno tendrá su relación con esta práctica. Hacerlo bien es muy difícil, pero hacerlo es fácil. Y como si está bien o mal, no se sabe, se va a saber después, y lo van a decir otros que no es uno, ya esa presión no existe más. Probablemente si uno se sienta a escribir pensando que tiene que estar bien y que va a tener que estar bien para... Uy, pero así no se puede hacer nada, no escribir, nada. Si te gusta escribir, que presiento que sí, porque lo estás planteando y no le pones presión, que es la palabra que usaste, y lo vas a hacer porque te gusta, es fácil. Y es barato además. Por ejemplo, en los medios audiovisuales, si no hay fortunas detrás, no se puede ni empezar a filmar. Y nosotros, con un papel y bolígrafo, es barato además, y es fácil de hacer.
Hacerlo bien no, pero eso ya requiere tiempo y práctica, pero desde el punto de vista de ser escritor, es muy, muy, muy accesible. Ser futbolista es difícil. Pues ya tenemos que terminar. Ha sido una mesa deliciosa. Gracias a todos. Martín, Rodrigo, Gabriela y Tania. Muchas gracias. Y gracias. Foto, que nos van a tomar foto. Gracias a todos los que vinieron. Gracias.